minutos al gobernador Silvano Aureoles. Gobernador, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, muy buenas noches. También me da gusto saludarte y poder platicar contigo. Muchísimas gracias. A ver, de entrada, primero, ¿por qué tomar esta decisión, de manera unilateral? A ver, te platico más o menos la ruta. Cuando empezó a conocerse con más detalle y a aprenderse las alarmas de la magnitud que representaba este nuevo problema sanitario, esta pandemia en el mundo provocada por este virus denominado coronavirus que provoca la enfermedad COVID-19, que por cierto está medio raro el nombre, pero entonces empezamos a tomar algunas decisiones, Paco, pensando en la vulnerabilidad en la que nos encontramos muchas de las entidades de la República para hacerle frente a un reto de estas dimensiones. Entonces, primero lo que hice es que el 16 de marzo anuncié la suspensión de clases en todos los niveles para evitar una correa de transmisión del virus que perdería tiempo ahorita si te lo explico, pero que es obvio el riesgo en una población tan grande y tan altamente vulnerable como son los niños. Entonces, primera decisión. Segunda decisión es poner en marcha un programa de apoyo para las pequeñas, medianas empresas para poder enfrentar lo que ya se veía venir. Tercero, anuncié la instalación de filtros preventivos sanitarios en todos los límites del Estado. Anuncié una campaña para pedirles a mis paisanos migrantes que se quedaran allá. Aumenté el salario de los doctores en un 60% para el personal que está en el frente de batalla, y así hemos ido tomando decisiones, adelantándonos a lo que parece ser eminente, la llegada de la parte más crítica. Y a raíz de mis recorridos en todo el Estado para reunirme con presidentes, con sectores empresariales, sociales, me percaté que a pesar de toda la campaña y el esfuerzo para pedirle a la gente que se quede en su casa, que es la medida más efectiva, acompañada de las otras que ya ha anunciado la Autoridad de Salud, pues me encontré que las cosas en muchos lugares seguían como si nada. Mira, te pongo el ejemplo, Paco. Hace 8 días tuvimos que suspender con la policía una fiesta aquí en la capital del estado, una fiesta con banda, como si nada pasara. No pasara nada. Y ahora que fui a Lázaro Cárdenas me encontré que la vida transcurría normal, restaurantes abiertos, torneos de fútbol, de basquetbol, es decir, como si vivieran en otro mundo, en otra sintonía totalmente. Entonces eso me llevó a reflexionar y a tomar la decisión de a partir de hoy anunciar el aislamiento obligatorio para toda la población y en todo el territorio del estado, acompañado de un plan alimentario para que no sea el pretexto de que no se tiene que comer en la casa, para no quedarse en ella y poder enfrentar la crisis más compleja que parece estar a punto de llegar. Así es. A ver, gobernador, de tu anuncio esta mañana me llamó mucho la atención y me quedé con duda. Mencionaste sanciones, multas. Sí, Paco, hay sanciones, ya se instalaron desde muy temprano los filtros. Tú recordarás que se emitió un decreto en el que se establece con mucha claridad cuáles son las actividades esenciales y cuáles son las no esenciales. Todas aquellas actividades esenciales hay que respetarlas porque están vinculadas a la dinámica social, económica, y que se mantengan operando actividades básicas como el sistema financiero, los bancos, el tema de los combustibles, el tema de los medicamentos, el tema de la comida, entre otros que son que les denominan actividades esenciales. Pero hay una gran cantidad de actividades que se siguen realizando, que no son esenciales, pero que sí ponen en riesgo la vida de mucha gente, Paco, porque además tú sabes que una buena parte de los contagiados no van a presentar síntomas o tienen síntomas muy leves
y que se convierten en un vector de contagio imparable, y que esto pues pone en riesgo la vida de los más vulnerables, en este caso adultos mayores, con alguna enfermedad, algún problema de salud, y que sin saberlo el nieto, el hijo, el sobrino, que no siente nada, pero que es portador porque se fue en el camión y se agarró del pasamanos y ahí pescó el virus, él no presenta ningún síntoma ni siente nada, pero ya lo trae y va y abraza a su abuelito y al rato ahí viene la desgracia. Entonces, ante la dificultad para que la gente asumiera esta condición de alto riesgo, porque no tenemos, Paco, nosotros dinero para decir, pues vamos a instalar muchos hospitales, o vamos a construir más, o vamos a comprar muchos ventiladores, pues no hay. Déjame preguntarte, hay un par de cosas ahí de lo que acabas de decir. Primero, este tema de no tenemos dinero. Presupuesto, ¿de dónde va a salir para el plan alimentario? Y bueno, evidentemente te pregunto, ¿cómo está? ¿Cuál es la realidad del sistema de salud en Michoacán? El dinero para la contingencia y atender la parte alimentaria, estamos reorientando todos los programas ordinarios, digamos, que teníamos de alimentación para atender la crisis que yo espero, y hago votos porque así sea, mi querido Paco, de que efectivamente para fines de junio esté, digamos, estabilizándose la curva de los contagios y de las defunciones. Entonces, estamos reorientando esos recursos y pues dejando de hacer cosas que no son sustantivas, sobre todo pues aprovechando que debemos estar la mayor parte de la población en resguardados, pues se quedan márgenes de recursos, y que estos están siendo orientados para tareas fundamentales como es la alimentación, o para temas centrales. ¿De cuánto estaríamos hablando, gobernador? Yo creo que para estos 3 meses, Paco, de la contingencia, estamos hablando de alrededor de unos 700, 800 millones de pesos que nos va a costar acercarle una ración alimentaria para que las familias puedan mantenerse, puedan comer, y superemos la parte más crítica, que se supone será el mes de mayo, particularmente. Y la otra parte en el sistema de salud, déjame te presumo que yo creo que tenemos los mejores servicios de salud del país, ordenados, con planeación, con muy buenas cosas, pero apenas y nos dan a duras penas para atender la demanda ordinaria, porque sigue habiendo nacimientos de niños, sigue habiendo operaciones, sigue habiendo problemas de hipertensos, de diabéticos, de insuficiencia renal, entre otras cosas. A eso súmale la crisis por los infectados del coronavirus. Ya no nos da, imposible que nos dé, porque seguimos funcionando con los mismos recursos que desde hace un rato se asignan, en virtud de los convenios signados con la Federación, a las tareas de salud. Es decir, no hay un recurso adicional. En algún momento el gobierno federal decía pues que teníamos dinero porque nos habían mandado recursos hasta junio, pero déjame decirte que eso es un dato impreciso. Lo que mandaron fue el segundo trimestre de los fondos para pagar salarios, para pagar la luz, el agua, el funcionamiento y mantenimiento básico de centros de salud y hospitales, pero no recurso extraordinario para enfrentar la crisis. Entonces, y ya sí, ¿cómo enfrentarla entonces? ¿Mande? Y ya sí, con esa situación, ¿cómo enfrentar una situación de pandemia? Porque estamos en una situación extraordinaria, inédita. No es lo que veníamos atendiendo de manera ordinaria. Por esa razón, lo que está a mi alcance para proteger la vida de las michoacanas y los michoacanos, para proteger lo que más queremos, que es nuestra familia, nuestros seres queridos, recurro a una medida que me permite la ley, la Constitución y la ley,
en virtud de mi condición de autoridad sanitaria en el Estado, y no violentar ningún derecho, porque no es un toque de queda, es una medida de carácter administrativo para desincentivar la presencia de personas en la calle sin actividades prioritarias. Eso se inhibe es para proteger el libre tránsito. El libre tránsito no lo estamos interrumpiendo, pero estamos revisando en los filtros a dónde van, o sea, qué tareas se están realizando. Si el que revisa te dice voy a la farmacia, voy a mi trabajo, voy a cuidar a mi familia, pues a nadie se le va a molestar. Pero el que te encuentras porque viene de la parranda con los amigos, o viene de la fiesta, o va a los toros, al jaripeo, o va a las carreras de caballos, o va a quién sabe qué, pues obviamente que eso no podemos claro. Dejarlo. ¿Y es el mismo caso para las carreteras de la entidad? Sí, claro. O sea, es para las ciudades y es para las carreteras, es en todo el territorio del Estado. Porque la otra, por ejemplo, sucede con mucha frecuencia, Paco. Los autobuses siguen yendo repletos de gente y ahí van amontonados, sin tapabocas, sin ninguna medida a la hora del pago del pasaje. O sea, por Dios, 2, 3 semanas, aguantémonos, porque si no, el costo será muy alto y esas semanas serán determinantes para salvar vidas de mi gente, que yo no quiero que mi gente se muera. Claro, déjame tocar otro tema que viene de alguna manera relacionado, y es el tema de la seguridad, un tema que lamentablemente ha sido preocupante en Michoacán durante mucho tiempo. Esta contingencia, este confinamiento obligatorio, no abre oportunidades para los cárteles del narcotráfico para poder actuar de manera más libre. Lo hemos visto, por ejemplo, y lo aseguraba el presidente López Obrador, la entrega de despensas por parte de los cárteles. Eso por un lado. Y por el otro, no se abre también una ventana de irresponsabilidad por parte de la policía de actuar de manera, extraordinaria con los ciudadanos y quienes se encuentran en la calle, que les cobren multas, los quieran detener, extorsionar. Sí, Paco, sin duda. Por un lado, los grupos delincuenciales pues aprovechan cualquier coyuntura para hacerse notar y hacer ver su presencia o sus actividades como algo muy humanas y como algo caritativo. En el Estado, creo que solamente un caso me señalaron en un municipio de la Tierra Caliente, en San Lucas, donde hubo una agrupación que se hace denominar Familia Michoacana, que por cierto ese grupo ya ni existe en el Estado, que andaba intentando repartir alimentos o andan ahí caritativo. Nosotros no se los vamos a permitir, porque en el pecado va la penitencia. Eso es permitir o aceptar que no hay Estado y que entonces los grupos, los poderes fácticos, en este caso las células delincuenciales, andan resolviendo los problemas sociales. Lo único que quieren es ganar simpatías y ganar base social. No se lo vamos a permitir. El otro tema, de esto te digo porque he visto en algunos estados, incluso han salido imágenes de productos o de cajas de comida y eso, con imágenes de personajes, de algunos personajes de la delincuencia organizada. Aquí no vamos a tolerar ese tipo de acciones, porque el responsable de ello es el Estado, es el gobierno. En el tema del abuso de la policía, estamos tomando todas las medidas para evitar que eso suceda, porque evidentemente que es un riesgo, que hay un riesgo de que ante la contingencia, pues alguien quiera aprovechar para sacar beneficio personal y extorsionar o robar a la gente. Vamos a estar muy atentos, con mucho cuidado, y cualquier caso que encontremos de esa naturaleza, le pondremos una sanción ejemplar, porque siempre hay vivos en las crisis que quieren sacar provecho. Sí. No podemos permitir que se lucre con el dolor de la gente, Paco.
Así es. Déjame por último, gobernador, y agradeciendo de antemano que nos regales estos minutos, ¿cómo va el tema de la relación con el gobierno federal? Hemos encontrado, y no es nada nuevo, tú lo acabas incluso de mencionar, no nos han dado más apoyos, los gobernadores del PAN se quejan, los gobernadores del norte del país se quejan. ¿Cómo va la relación de ustedes con el gobierno federal? Y te pregunto dos temas que están en la mesa. El acuerdo nacional, ¿estás tú con esa necesidad de un acuerdo nacional? Y por el otro lado, el tema del pacto fiscal. Mi relación es institucional, Paco, respetuosa, no digamos que soy cercano al gobierno o que sea yo consentido, no, pero ha habido una relación institucional, una relación respetuosa, y pues las cosas que yo veo que no están caminando las he señalado con mucha claridad. Yo creo que vale la pena trabajar en un gran acuerdo nacional, porque son tiempos de unidad nacional, de pensar en cómo vamos a enfrentar con éxito ahorita la crisis sanitaria, pero la crisis que se va a venir de carácter económico, que no quiero ni pensar la dimensión de los efectos, bueno, simplemente el precio del petróleo como está ahorita. Ese es el problema mayúsculo, porque la fórmula tenemos que entenderla de manera correcta. La salud y los problemas sanitarios dependen de la economía, no la economía depende de la salud, ¿sí me explico? Entonces, vamos a poder paliar la crisis sanitaria, pero vamos a enfrentarnos a una crisis económica durísima, y ahí tenemos que ir juntos, gobierno federal y gobiernos de estados y municipios y todos los sectores de la sociedad, y a eso creo que debe de convocarnos el gobierno federal, que debe de convocarnos el presidente, que hace mucha falta, no para ver qué le sacamos más al gobierno federal o a ver de qué nos quejamos, sino cómo ayudamos para que salgamos juntos adelante. Lo otro, lo del pacto fiscal, esa es una agenda pendiente que a mi juicio, sin abandonarla, porque es una necesidad, no es hoy el tema central, mucho menos estar planteando la separación de la Unión o separarse del pacto federal. Yo no lo veo ni siquiera conveniente discutirlo en este momento, pero el diálogo por la reconstrucción nacional o para sacar adelante el país, absolutamente de acuerdo, y lo que esté a mi alcance, pues lo voy a hacer, lo voy a poner de esa parte. Silvano Aureoles, gobernador, te agradezco mucho estos minutos para Mega Noticias TVC. Paco, te agradezco a ti, al auditorio, te mando un abrazo y pues estamos al pendiente. Muchísimas gracias, muy buenas noches.